No, dije que estamos en un receso. En un receso. Sí. Necesario a veces, Sí. tomarse una pausa. Miren, incluimos una nueva luz. Fin. Volvimos iguales. Volvimos igual con Nada, ni un luz. cambio. Sí, no. Sí. ¿Listo? Podríamos tener un pastor alemán, Sí, al lado ahora un chihuahua. Está Hasta el pelechando. Diamond, sí. Está pelechando, volvió. así que igual está, pero brígido. Oye, La yo quiero misma saber gafa por de qué siempre. fue por pura flojera que no subieron el capítulo que hicieron con la Lore. Sí, Sí. Sí. Ah, ya. sí, porque es más, lo voy a sacar yo creo que como Reels. O como videitos de historia, cosas así, o en TikTok van a ir apareciendo esas cosas que grabamos con el Eddie y con la Lori. Porque Me la pillé un igual día. me tomé un tiempo, break. un break. Hay que tomarse un break de las cosas, o si no terminan desastiando. Así que no, pero igual nos sirvió como para poder hacer como una evaluación docente, no sé, como Hacer un FODA. un FODA. Hicimos un FODA de Un FODA, peripatéticos. porque igual bien perfeccionistas los tres. Igual me encanta mucho que se tomen muy en serio también hasta las cosas, como me dijeron como consejo. No porque sea amateur tiene que ser algo de baja calidad. Exacto. Y nosotros de baja calidad no somos. Y por lo mismo igual empezar a hacer como esta catarsis de todo lo que habíamos realizado y en poder empezar a encontrarle sentido a esto que estamos haciendo. Y en eso también reconectar de dónde somos y dónde estamos. Porque una de las cosas que han salido en otros capítulos es justamente ese sentimiento férreo penquista, sobre todo del Eddie, que ha dejado más que en claro de que Pero eso es porque yo sí soy panquista. yo, Pero nacido y criado en Exacto. Concepción. yo nací en Concepción y estudié en Concepción, pero no me crié acá en Concepción. La gran diferencia. No es nuestras comunas de orígenes. Po. Bueno, tú, Lota, que igual Claro. tiene su cuento y su identidad. Igual Yo, dentro Walpen, de que todo- no tiene nada. Igual dentro de todo eso es como la importancia que ha tenido justamente en la historia del Gran Concepción también la participación de las comunas aledañas, porque también le van dando una identidad también puntual. Y yo creo que eso era lo que una de las cosas que íbamos viendo en esta previa, de qué nos ha vuelto penquistas a través de la historia, qué hechos nos hacen generar un sentido de pertenencia que es aún mayor que otras ciudades, o no sé, o que nos hace relevantes con ese sentimiento penquista a nivel nacional. Y una de las cosas y viendo la imagen de fondo que tenemos allá, una de las cosas que nos hace muy penquista, y lo conversamos en su momento y que nos da identidad, es el clima. El clima de Concepción es sumamente impredecible. El otro día cayeron granizo y al mediodía había un sol espectacular. Entonces, ese tropiconce del que igual nos pavoneamos, igual es parte de que, chuta, no sé por qué se dará tampoco, pero también vuelve identidad. Pero sí en esta zona hay personajes históricos muy relevantes, hay hechos históricos muy relevantes de la historia de Chile que posicionan a Concepción en ese contexto. Y la otra vez nos lo mencionaba la Lore también, que también veía de ese orgullo penquista de haber sido capital. Y yo creo que también ahí no sé, Lau, tú nos puedes ir. Sí, mira, yo creo que el clima de Concepción se debe, esta es una teoría mía, quizás al efecto atmosférico del río en torno a la ciudad. Y eso también nos lleva a valorar quizás la ubicación de Concepción actualmente, porque la Concepción de María Purísima del Nuevo Extremo, que es el nombre del carnet de identidad, pues, porque Bien. le decimos Conce, pero tiene apellido, La primer Concepción. nombre y todo, así la fundó Dale, Pedro de dale. Valdivia en 1550 porque también es la tercera región más antigua de Chile. Originalmente no fue fundada acá, pues, porque nosotros no somos concepcioninos, ni concepcionations, ni nada, pues, somos Concepcionistas. penquistas. Y el gentilicio de penquista no se relaciona con Concepción, porque se relaciona más bien con Penco, que es el sitio donde Pedro de Valdivia fundó la ciudad. Donde originalmente, o sea, lo que hoy es Penco, debiese haber sido, según la intención de Pedro de Valdivia, Concepción. Okay. Disculpa, Y- entonces Penco se llamaba desde antes que llegara Pedro Valdivia. No, es que Pedro de Valdivia funda Concepción en la plaza de armas de Penco, por decirlo de cierta ok. manera. Eso era Concepción. Ya. Y esa era, bueno, la Concepción de la María Purísima del Nuevo Extremo. Pero los terremotos vienen con tsunami. Claro. Y se dieron cuenta que la ciudad ahí, en el fondo, estaba estaba bajo mucho riesgo de constante inundación. ¿Ya? El tema es que decidieron trasladar la ciudad. Y la trasladan primero los vecinos querían llevarla a Punta de Parra y después, aún en contra de la voluntad de los vecinos, un gobernador dice no, porque necesitamos que esta ciudad crezca y Punta de Parra es un sector muy pequeño. Así que lo vamos a llevar al Valle de la Mocha, que es el Concepción donde estamos hoy con este clima. Así que quizás no estaríamos hablando del clima si esta ciudad no hubiese sido trasladada
Y si este país no tuviese tantos terremotos, porque la geografía de Concepción también se ha ido configurando en torno a los terremotos. Hay otras cosas bien interesantes en este recorrido. En la época de la colonia se decía que Santiago gobierna con la espada de Concepción, porque militarmente también siempre fuimos una fuerza potente. Habían regimientos antes Claro. acá en la ciudad. Para esta mirada colonizadora, porque también era el río Vive era frontera con el pueblo mapuche, así que también era un territorio de constante pleito. ¿Cuántos? ¿300 años? Sí, bueno, algunos dicen que hasta hoy. Hasta hoy, pues, Claro. sí. Ujú. Y eso fue configurando quizá esta identidad, se suma el traslado, los terremotos que han ido cambiando la geografía, esto del contexto un poco más bélico, el efecto del río sobre la ciudad, y a partir de eso, como siempre fuimos una ciudad muy conflictiva, de muchas armas más bien, tenemos un rol protagónico dentro del proceso de independencia, por ejemplo, de Chile. Se dice que la declaración de independencia se hace por primera vez en Concepción. Por eso la Plaza de la Independencia se llama Plaza de Independencia y no Plaza de Armas, como acostumbra llamarse bajo este plano de cuadras, de este plano de Amero que trajeron los españoles. Fuimos capital también de Chile. Concepción fue capital durante 10 años. También en... ¿10 años Sí, solamente? creo que fue, creo, arriesgo demanda con No esto. me Puede que digas que sí, verifiquen ¿no? este dato. Creo que la Real Audiencia la trasladaron a Concepción y eso la convirtió como en la capital de Chile durante 10 años. Que de hecho se canceló el proyecto precisamente por el tema del conflicto con el pueblo mapuche. Y lo otro es que cómo íbamos transformando también, pues tenemos este Cerro Gavilán, donde los patriotas derrotaron a los realistas en la época de la independencia y tuvieron que replegarse ese Talcahuano, que medía alrededor de 8 cuadras, por ejemplo. Tenemos muchas lagunas también que rodean nuestra... Precisamente Aparece nuestra todavía en región, los sí. mapas de Google. Sí, y la Laguna de los Negros es una, y no me acuerdo el nombre de la otra. Que la Laguna de los Negros se llama así porque donde está el liceo Juan Martínez de Rosa, muy cerca estaba la laguna, ese era el patíbulo de Concepción, donde mataban a la gente. Y pasó un barco con esclavos por las costas de Chile, y estos esclavos se rebelaron. Y un barco inglés identificó, digamos, esta rebelión, tomó el barco prisionero y lo trajo a la ciudad más cercana que pilló, que era Concepción, que en ese tiempo estaba comandada por Juan Martínez de Rosa. Y los 8 sobrevivientes esclavos, Juan Martínez de Rosa los manda a matar y a lanzar esa laguna. Y de ahí queda el nombre de la Laguna de los Negros. No, Y cómo se ha ido construyendo también esta identidad de los terremotos y como de esta Concepción que siempre busca cosas. Nosotros tenemos en la Plaza de Armas, por ejemplo, la pileta, que es muy grande, y que en el escudo tiene un caballo, no un huemul, Sí. porque se mandó a hacer a Liverpool. Y en Inglaterra no conocían los caballos, entonces, o sea, no conocían los huemules, y le mandaron un caballo vuelta y quedó ahí. Y que está ahí la diosa Ceres. Y que compite esta diosa mundana con la diosa católica, que es la Virgen, Sí, que que está al frente de esta catedral que ha sido reconstruida 3 Sí. veces también con los terremotos. Y María que, Purísima. claro, y que en el terremoto, creo que del 39, que es el mismo donde se hace la diagonal, tenía 2 torres. Sí. Y estas torres quedaron muy indebles con el terremoto, eran un riesgo para la ciudadanía. Y un barco inglés también que iba pasando por la costa apoyó el derrumbe de esas torres. Y ese barco se llamaba Exeter. Y por eso también hay una calle con ese nombre en mira. Concepción. Tenemos el Muro de la Merced, que es una de las construcciones más antiguas de nuestro país, que es de 1770, que es solo un pedacito de muro, pero Sí. por lejos yo creo que es Castellón, ¿no? la construcción más antigua de Concepción. Y a partir de ahí, si te das cuenta, todo eso sucede en un espacio geográfico que igual es relativamente pequeño. Sí. Porque el Concepción Centro es desde el Parque Ecuador, que también recibe ese nombre por el apoyo que hicieron la República de Ecuador a Chile en uno de los terremotos. El terremoto del 39 creo que es. Y claro, no estoy seguro si fue el del 39, la verdad. Y en ese tiempo está el Cerro Gavilán. Y eso era el núcleo ¿Cuál es el urbano Cerro de Gavilán? Concepción. El que está cerca de Juan Martínez de Rosa, en Rosa. En Rosa Tiene una con pequeña Rengo. placa, pero ese Rosa cerro era con enorme, Rengo. era gigante. Ya, y y eso lo fueron Que se cortando para conectaba con expandir el la ciudad. Cerro Chepe, ¿no? Sí, o sea, no era una conexión directa, pero claro, pero formaba parte Oye, como de la igual misma zona geográfica, era una Es continuidad. acuático porque tú cuando vas hacia Manuel Rodríguez, tú vas subiendo. Po. Sí. Tú en esa zona Sí, de po. Concepción es más alta. Uno como que asume que Concepción es una ciudad plana, pero no, pues tiene tiene muchos una cerros pendiente. islas. Se Claro. llaman cerro islas, estos cerros que son como pequeñitos, pero están en medio de Mm. todo. Para allá para Barrio Norte, por ejemplo, todo el sector de Santa Sabina, las Lomas de San Andrés, San Sebastián, Loma de Bellavista, se llaman así por eso. Porque son Yo todas... creo que claro. igual en ese sentido deben haber sido zonas habitadas por los indígenas porque era fácil, en caso de inundaciones, arrancar rápidamente. No era una llanura tan extensa, ni valles tan extensos, sino que eran interrumpidos por estos accidentes No, geográficos que hacen que en caso de cualquier cosa se pueden guarecer. Y además estaban cerca del agua, Mm. que es tan importante Sí. para poder vivir. Y eso también es lo otro, de un río de Biobío que es muy, muy peligroso, que siempre se caracterizó por ser un río que se llevaba a mucha ¿Cuándo gente. habrá sido la última vez que murió alguien nadando en el río Biobío?
Biobío, porque la noción que uno tiene es que nadie debería bañarse en el Biobío. Yo sé que el último... Los afluentes del río son como en algunos sentidos. Yo sé que el último weón que llegó al río Biobío llegó ahí por estar mirando el celular, fue y cayó con auto y todo. Ah, de Ese es el veras, último que cayó. sí. No murió, pero fue No el último murió, que sí. cayó y fue este año. Se pasó Sí, la este batalla. año, pero- sí. Oye, y de Porque- película el accidente. Sí, realmente. Es que, bueno, igual eso yo creo que esta semana justamente hemos sido noticias por cosas igual insólitas que han pasado acá en Concepción. Por ejemplo, la prevencionista de riesgo que por no dejarse adelantar, el marido, un tipo llegó y le disparó. Ah, y no pillaba a esa gente. No nos No, pillaba no. esa gente. Mm. La guagua que se robaron en Coronel. Son cositas que Era una pasan. vieja comunista, se la iba a comer. Oye, pero Era la mamá que se la habían quitado. Sí, po. Pero son, yo creo que igual las distintas realidades de la zona vuelven a Concepción un espacio muy variable. Yo creo que Y en un... hay creo un TikToker, el Caco Media, que siempre hace como estos como videos de ¿cuánto se llama? De hacer como las conversaciones de la ciudad, así como no sé, personifica a Concepción, a San Pedro, a Coronel, a Talcahuano, Hualpén. ¿Sabes qué creo yo que una de las cosas que es interesante a Concepción? Es que en Concepción siempre hay pedacitos de historia, en todos lados. Pese a que hoy en día yo creo que se ha como revalorizado esto del patrimonio y todo, pero pese a que la mayor cantidad de su historia se despreciaba la historia, se echaban abajo edificios, casas, como bienes patrimoniales que no eran importantes, a pesar de todo eso, como que ese patrimonio y esa historia se resiste a desaparecer, a pesar de los terremotos, entonces se van generando cicatrices o huellas quizás de eso. Como la diagonal, como habíamos dicho, como el muro de la Merced, como está esto que es interesante de la plaza, como que se encuentra presente en calle. Si uno va a otras ciudades, yo creo que en general, dentro del área más urbana, hay sitios históricos, pero no hay como pedacitos de historia. Aquí todavía sobrevive, no sé, un poste, un teléfono con moneda, hasta como que los- hay huellas Hasta los que son árboles que importantes. hay, por ejemplo, acá mismo en Orompello, que hay árboles que fueron puestos ahí por la alcaldesa Esther Roa en los años 50. los ciruelos. Eso, entonces... Los ciruelos. sí, Se resiste sí, allí. creo que son... ¿Cuántos son estos rosaditos? Cerezos. Cerezos. ¿Cerezos? Cerezos, sí, son árboles de cerezo. Pero tienen cereza o no? No, No nunca sé, lo he de visto, botánica no sé debe nada. ser como ¿Por qué se llaman cerezos si no dan cereza? Porque deben dar otro Como tipo que se llama de- manzana y puede no que- manzana. puede que Sí, den también una- dale un puede- naranjo que no mira, diga. en el desconocimiento no tengo idea, pero puede que Son- den un según fruto, yo son pero que no sea ciruelas. comestible. Pero No, tampoco he son visto cerezos. ciruelas. Y si fuesen No, ciruelas, sí, no he visto. la he visto porque la dejan manchado en el Sí, piso. pero puede que no sean comestibles. Pero sí. las cerezas son muy parecidas a las ciruelas también. No, son cerezas. ¿O no? Son cerezas. Ya, no sé. Son El cerezas tamaño. porque el árbol de cerezo es el rosado. Pues, los japoneses, el sakura, que es la hoja del árbol del cerezo. ¿No? No sé. No, tampoco No soy sé. otaku. Ya, Pero pero- sé que están esos árboles. Yo no soy otaku. Oye, Yo oye, No conozco poco anime. una cápita al tema, ¿él les llevó el algoritmo del coleccionista y del villano? ¿No? No he visto TikTok estos días, la verdad. Sí, lo vi, pero honestamente no encuentro He ninguna estado gracia. muy poco activo en redes Oh, yo- esta última Yo semana. quería hacer ese comentario porque lo más probable es que sus alumnos estén obsesionados con ese tema. Bueno, habrá que involucrarse y Sí. preguntarle. Oye, pero mencionábamos que igual hay personajes históricos en Concepción, tenemos situaciones, tenemos espacios, pero ¿qué es lo que realmente vuelve al penquista penquista? ¿Por qué tanto orgullo? Porque eso es algo que la gente que no es de acá y que vive acá, igual no sé si le incomodará. De repente igual se pone también la camiseta, que es Como tú con la camiseta de los bunkers. Claro, los fui a ver. Ah, Voy a tienes ver. derecho a usarla. Tengo derecho a usarla, esta me la compré en el concierto. Bueno, está Muy la, bien. la música también, que es importante en Conce, junto Sí. con la historia. ¿Y por qué más? Tú que eres, tú que eres nacido y criado en Yo Concepción. nací y criado en Concepción. Bueno, no nací acá, pero vivo acá desde mi más tierna infancia. ¿Dónde naciste? No, eso, yo nací en Angol. Ah, Y llegué no aquí- has nacido en Concepción. Como Yo nací en Angol y llegué O sea, aquí. entre todos armamos un todo. Exacto, Sí. yo nací en Angol, mi familia materna es de Angol, mi familia paterna es de Concepción, y Ah. llegué a vivir a Concepción a los 4 años. mira, o sea, tuviste una primera infancia en Sí, Angol. tuve mi también. primera infancia en Angol, muy breve, cuando mi mamá todavía era madre soltera, y después ya nos vinimos a Concepción. ¿Y tú eres angoleño o angolino? Angolino, porque angolino se los da Angola. Ah, Yo soy, sí, entonces soy angolino. Y sí, tiene sus cosas de Angola. Angola es una ciudad muy pequeñita, muy tierna y me gusta mucho el tomate de allá. La fruta y verdura de allá, muy bien. Pasar el verano allá, horrible, pero por el calor. Pero ese tipo de ¿Pero cosas, Angol muy no bien. tiene cerca un río? Sí, tiene varios. y tiene pero- esa como represa, ¿o no? Como Las canteras de Eusko. Eso, Sí, que todos van a sí. bañarse ahí, que dicen que Sí. no tiene fin porque es muy Sí. profundo. Se han metido incluso excavadores y se han perdido. Sí.
En fin. Pero siempre he sido de Conce, y de Conce. Toda mi infancia la viví en Aníbal Pinto con Manuel Rodríguez, hasta los 14 años. 10 años viví ahí. Y no sé, la verdad es que han sido los mejores recuerdos porque Rodríguez, si bien ya no es centro, pero queda muy cerca del centro. O sea, de Aníbal Pinto con Manuel Rodríguez nos íbamos en bicicleta derecho hasta el cerro, hasta el Parque Ecuador, y atravesábamos todo el centro y Son llegábamos al como parque. 15 cuadras. Más o menos, y en bicicleta era súper corto, ¿cachai? Siendo niño y todo. Y esas eran como mis actividades frecuentes. Y de alguna manera me doy cuenta, sobre todo en la actualidad, donde hay un rechazo más bien generalizado por ciertas tendencias nacionalistas. ¿Eh? Yo creo que las nuevas generaciones se han replanteado mucho lo que es el tema de la identidad y la valoración que hay sobre las subjetividades. Entonces creo que actualmente la gente de alguna manera rechaza un poco más esas identidades que son más bien nacionalistas o ciertos sectores de la sociedad. El sentimiento de chilenidad surge para eventos puntuales, quizás como un partido de fútbol o algún evento, una catástrofe, un evento puntual. Pero el sentido de sentirte perteneciente a una localidad, a una comunidad en específico, creo que es más frecuente. Por eso creo que hay como una especie de orgullo de pertenecer a Concepción y de ser de Concepción. De alguna manera porque también Concepción representa dentro de todo la geografía chilena un equilibrio interesante, porque no tan solo es el centro geográfico de Chile, que ya en sí lo posiciona en un punto de equilibrio, sino que también su clima es equilibrado, no es un extremo calor, tampoco es un extremo frío, eh, y creo que la sociedad penquista apunta hacia eso, creo. Como que Conce es demócrata cristiano. Yo iba a decir Mira, yo que creo que la Conce es democracia... como Libra. Así como viene así. Sí, yo lo asociaría con un equilibrio. Sí. Climático en gente, etcétera. Y yo creo que en un contexto donde esa subjetividad, esas valoraciones personales se están validando tanto, creo que la identidad penquista de alguna manera va tomando forma y va tomando fuerza en ciertos sectores. En contraposición, por ejemplo, a estas identidades más macro, como las identidades nacionales en el fondo. Porque si lo pensamos bien, la idea de Chile de unificar a alguien de Arica con alguien de Angol, ponte tú, bajo una misma bandera, igual es un ejercicio súper soberbio. Imagínate las diferencias culturales que hay entre esa persona de Arica y esa persona de Angol, que no tienen por qué tener algo en común, no tienen por qué abrazarse bajo la misma bandera. O de Arica y Punta Arenas. O de Arica a Punta Arenas, Sí, lo imagínate. Y llamamos lo mismo pasa extraño. con Concepción, entonces creo que ahí van surgiendo más esos sentimientos de sentirse identificado, sentirse validado por medio de tu experiencia local. Mm. Y yo, en mi caso, que ya llevo, ¿cuánto? 26 años viviendo en Concepción. Em, Suena así. Suena- De hecho lo es. pero lo es. Pero lo es, pero lo es. claro. Silencioso. De alguna manera sí, creo que me identifica un poco esta cosa penquista, juego mucho con ellos. Me identifico un Eh, poco. Sí, Ha dicho que es penquista, no chileno. sí. Porque es, bueno, la reivindicación de lo local, pues por sobre todo. Exacto, la reivindicación de la experiencia personal, subjetiva, de la individualidad. Entonces, bueno, y también hay cosas concretas que me gustan, o sea, el hecho de que siempre hay algo La papa de la entretenido, Swan. que siempre se pueda tomar en la calle. Sí. Creo que es de las mejores cosas que le ha Pero pasado es porque, a es porque Concepción. igual hay, como yo siento que como es una ciudad tan respetuosa, aún cuando las personas toman en la calle no se molestan, no hay conflictos, no hay como grandes Pero es problemas que en torno a esos es temas. porque es universitario. Claro, van a lugares que también no es en todas las calles, po. Porque Claro. no anda la gente paseando claro. por el paseo peatonal. Pero sí en los sectores cerca del Parque Ecuador, Cerca de la de la universidad. Universidad de Concepción, se tiende a Es tomar que más. hacia el final del día es demasiadas palabras para simplemente decir que es bacán estar en una ciudad llena de jóvenes universitarios que quieran tomar y pasarlo bien. Esa es la cuestión entretenida. Porque todo el comercio se vuelca a eso. Entonces Bueno, que tienen sabéis que bares, coincido conciertos. plenamente contigo porque una de las cosas que me agrada por lo menos de vivir en este mismo edificio es que hay harto estudiante y por lo tanto meten harto ruido. Entonces yo que meto harto ruido cuando escucho música o cuando juego, no molesto a nadie. Claro. Porque todo es como que todos hacen ruido. Asado en los pasillos. Sí. Cuando se llama Un salsa. gueto. Ya. No, Despertar eso no con- ocurre en Concepción. Con salsa. Estación central. Claro. Esto es la Ñuñoa del Sur. Ñuñoa antes de que Ñuñoa Ñuñoa del existiera. Sí. Estamos al Sí. centro. Sí. Estamos geográficamente al centro. El Bueno, centro geográfico de Chile está en Lota. Sí. El nota sí, pues en Playa Blanca, en Playa Playa Blanca. Coronel. Bueno, Claro, pero el pero- borde, Pero- Ahí. la frontera Sí, entre. pero Playa Blanca de Lota. Concepción. Claro. Sí, está más cerca de Lota que de Coronel. Mm. La gente de Coronel no va caminando a Playa Blanca. No, pues la gente de Lota sí sí. va caminando a Playa Blanca. Pero la gente con él tiene Schweiger. Oye, Sí, tienen Que se tiene llama, igual. Bueno, pero Lota igual tiene su piso Maule. histórico. la playa Maule, que igual es muy bonita. sí, el Coronel. ahora yo creo Muy, que muy bonita. Lota, yo creo que tiene algo que es bonito, tiene una mística. Coronel, no quiero hacer nada con mis amigos de Coronel, pero
No Coronel sé, es penca, me Coronel- No quería ser tan Sí, dura, no, Coronel es penca. Mira, Coronel es una ciudad que estéticamente, Penca, weón. que estéticamente es muy fea. Dilo como Popín. ¡Penca! Oh. Mira, Coronel es estéticamente fea. Tiene 2 termoeléctricas en medio de la ciudad. O sea, esa gente está muy enferma. Es una ciudad muy hacinada. Hay un hospital que se niega a crecer y a modernizarse porque no recibe apoyo. Y además tiene industrias como la industria pesquera cerca que la tienen en un permanente mal olor. Por eso figuras como el Jurel se reivindican en Coronel. Y no lo digo yo, hay estudios que Hay un dicen... dispensador de latas de Jurel en Coronel. Claro, hay estudios en Chile que dicen que Coronel es o fue una de las peores comunas y uno de los peores lugares para vivir en Chile. Sí, por eso Sí, yo es digo, una no zona de es, sacrificio, claro, es sí. como hay información que acredita que en el fondo Coronel no Ahora, tiene... aquí viene otro beneficio, ya voy a volver a ser el abogado de Concepción. Otro beneficio de vivir en Concepción. En Concepción tiene siempre un equilibrio entre los cerros, el bosque, la playa, el sol, el río. Todo está a 20 creo minutos. que eso Sí. tiene por ejemplo, Lota, que le juega a favor, que Lota no es, en población, es pequeño todavía. Es de las comunas grandes la más chica y de las chicas la más grande. Pero en comparación con Coronel, que está al lado, Coronel dobla el número de la población de Lota. Entonces es mucho más grande y territorialmente Lota es pequeña. Entonces, porque son puros cerros, y la parte plana de Lota es súper poco. Es mayoritariamente cerro. Pero yo creo que ¿cómo se llama? Que es como una característica que igual la deja también con toda la historia carbonífera en una zona de sacrificio también. Claro, pero que ha ido, no sé si se ha ido vaciando quizás en comparación a otra época, Sí. claro. Es más, del 2017 al censo de este año, o sea, bajamos 5.000 personas. El censo de 2017 eran 45.000 y ahora estamos en 40.000. Y claro, y Coronel también ha crecido, ¿ah? Pero crece también sin control. Entonces, yo creo que Coronel igual es una ciudad muy abandonada. Y en comparación a Lota, que como dices tú, más pequeño y tiene todo este arrastre igual desde los cauciños hacia adelante, pero igual tiene la mina, o sea, hay gente que... Hay muchas cosas que pueden identificar a Lota. Sí. Como muchas cosas que identifican a Conce. Lota es muy pintoresco. Pero, por ejemplo, no sé, tengo la sensación que alguien que vive en San Pedro de la Paz, por ejemplo, nunca va a decir de sí mismo, oh, yo soy de San Pedro. Claro. Es más, lo más probable es que diga, Que no, es yo de soy de Conce. Conce. Como lo decimos en general, yo La soy de gente Hualpén, de Conce, Hualpén, Talcahuano, claro. ¿entiendes? Entonces, de alguna manera hay como un sentido de pertenencia que va más allá de la frontera natural de la ciudad, que tiene que ver con una dinámica de comportamiento. Por eso vuelvo a insistir en lo que dije sobre cómo se genera este sentimiento en un contexto donde las subjetividades son nuevamente, no son validadas finalmente, se promueve que tú generes tu identidad personal, que tú definas quién eres tú y lo que a ti te gusta. A pesar de que es una ciudad donde tiene una población que está rotando constantemente por las universidades, yo creo que justamente son las universidades las que le dan mucha identidad, Sí. porque la más antigua y una de las más antiguas fuera de Santiago es la U de Conce, que es de Y que 1919, honestamente, entonces, igual de ahí le genera... tengo que decir algo muy puntual. Concepción no sería lo que es sin la Universidad de Concepción. Yo creo que tú le quitas la Universidad de Concepción a Concepción y ¿qué queda? Si tienes que presentarle la ciudad a alguien de afuera y le quitas la Universidad de Concepción, no existe. Y además ¿Dónde lo que- llevas? Claro, y además que la UDEC tiene algo Es lo que primero. y tiene algo que tiene un espacio físico muy grande igual. Ese es el claro, punto. es un gran No porcentaje. es solamente un porcentaje una no es universidad. una cuadra, un porcentaje importante en la ciudad Es un barrio. es la Universidad de Concepción. Y claro. no es solamente la intención de hacer una universidad, sino que ahí hubo un proyecto de crear un espacio público, un espacio para la ciudad que contribuya al desarrollo de la un ciudad. proyecto de Enrique Por Molina eso- Garmendia. Sí, por eso yo considero que él es penquista. No lo No, sé. creo que no. Sé que es profesor de filosofía. Yo sé que, claro, que Pero- estuvo a cargo de mi liceo Enrique Molina, que es también Pero uno de no los sé grandes si es orgullos penquista. de Averiguamos región. si es penquista. El otro igual es el que fundó el hospital regional. Ah, Gran Benavente. Sí, no. ¿No? Hoy se me fue el nombre Ah, de un médico sí, de acá de la zona que es la segunda figura más... Virginio Gómez. Virginio Gómez, sí. Virginio Gómez. Es la segunda Que fue figura igual más estuvo al lado importante de la universidad. del Instituto Virginio. También. Fundó el Instituto Virginio Gómez. No, mira, Enrique Molina es de La Serena, Ah, mira. pero obviamente Pero es de hizo su Conce. vida aquí en Conce. Pero Nuevamente como, pero apropiándose entonces de ese otro Enrique Molina personaje. fue, quizás, mira, No, y se apropiamos vino, de pero mira, Pepo. se vino a Concepción a los 4 años Ay, a vivir junto a su mira. madre. Mira. Sí, es más, no, estoy inventando, Oye, todo- no dice eso. A todo esto mi papá se llama Enrique Molina. Ay, Mi papá se llama Enrique Molina. Eres quizás la reencarnación de Enrique Molina. Quizás eres un ser atemporal. Puede ser. Oye, uno de los datos curiosos de la UDEC, la Pinacoteca. En la Pinacoteca está uno de los quizás de los murales más importantes de nuestro país, ¿cierto? Esta presencia de
América Latina. Sí. Ya que cuenta un poco cómo se produce este sincretismo cultural con la llegada de los españoles, la conquista y los conflictos que se produjeron con los pueblos originarios. Y entre medio de todo eso hay una mujer desnuda. Sí. Se dice que esa mujer era una meretriz de la casa de la tía Olga. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? La que posó para Sí, esa imagen. Imagínate. Me lo creo completamente. Yo también. Eso es concepto. Me encanta. Yo Bueno, te- la tía Olga. Debido a una... Fueron donde la tía Olga. Mira, pero Pero esa te queda. debido a unas juntas bien particulares de este último año y varias amistades que he hecho también, he conocido muchas historias de la tía Olga. Y bueno, yo no tenía idea que en Conce habían tantos prostíbulos, weón. Te juro que Pero- fue un dato que me sacaron y fue como, son harto y tienen Pero- bueno, una historia bastante particular porque Pero- cómo se iban dando en el contexto del trasnoche y la bohemia penquista que siempre también ha sido particular. Es una ciudad, como decía Lady, que tiene esa energía de que hay gente que siempre y constantemente se está recambiando y quiere Huevear. huevear. Claro. Y es entretenido. Y de hecho, si tú transitas desde la Universidad de San Sebastián y vas cruzando las inmediaciones de Manuel Rodríguez, avanzas hacia las inmediaciones de no sé, Caupolicán, Conera, Rosa, y te vienes dirigiendo a Conce, Sí. hay mucho motel barato. Sí. O hubo en algún momento, Sí. porque gran parte de la vida nocturna también se producía en ese esos trayecto, en barrios, ese sí. entorno, estas habitaciones del rato, como estas, que eran casas que prestaban como las piezas Bueno. y todo. Y no hasta hace mucho, yo creo que me acuerdo que la universidad hizo un trabajo sobre eso, y la universidad, no sé, hace 10 años atrás, por lo menos, 10, 15 años, estaba lleno de... Yo me acuerdo una vez, 15 años. ok. yo me recuerdo una vez que dormimos en uno de esos moteles baratos. Ah, también una También, vez, sí. sí. Por Jarrete una vez nos fuimos a dormir todos a un motel. Sí. Ay, sí. me Que era acuerdo. un- claro, como de paseo. Cuando nos retiramos en la mañana, nosotros que solamente por precaución nos quedamos a dormir ahí, no, mira, porque éramos Oye, 4. sí, éramos 4, sí. Y fue porque no estábamos en condiciones de irnos solitos para nuestras casas. Exacto. Fuimos Nos responsables daba miedo, y sí, hicimos que- pernoctar sí. en un lugar seguro. Sí. Exacto. Y Y no sé qué, Por 2.500. por 2.500 pesos, no sé qué, salí sin un riñón, pero todo bien. Me tuve que ir a sanitizar después. Otro dato importante que se me acaba de olvidar sobre la tía Olga, que la tía Olga todos los años hacía un gran bingo. Sí, y para Año Y Nuevo rifaba a la también chiquilla. hacía unas predicciones para el año siguiente. Y la tía Olga era una especie de cabaret, ¿no? Que detrás tenía como muchas habitaciones, donde la noche se podía continuar ya de manera más íntima. Y que era como el prostíbulo más famoso de Concepción, junto con el Portón Verde, que En queda Hualpén. para el camino a Hualpén, en Colón, sí. que ahora es un gimnasio. Es un gimnasio. Sí, Ahí así la que tía siempre ha Olga sido un está- lugar, así que siempre ha sido un lugar de actividad física. La tía Olga está ahí abandonado a la espera de que alguien lo compre y reactive el negocio. O que haga un Bueno, todo edificio. ese sector de, me acuerdo, Bulnes cuando rompí yo Mm. en esos años, era un sector, en esos años estoy hablando la primera década del 2000, cuando yo estaba en la los básica, 2000. en los 2000. Todo ese sector era de personas de la noche. Pero todavía- todavía, yo no lo sé todavía, ahora, todavía, yo no porque circulo por ahí. yo Yo pasaba circulo en muy auto. temprano para irme a trabajar y voy pasando a buscar a mis amigos Voy pasando a buscar a Bulnes con Rompeyo. que están saliendo al A turno. la chiquilla No, que pero salen a la chiquilla. Generalmente en Bulnes siempre hay, o ya desde las 10 de la noche o hasta las 6, 7 de la mañana, personas ejerciendo el comercio sexual. Pero hay Entonces, mucho- que existan significa Pero hay que mucho, todavía claro, funciona, pero sí. y justo en una calle en esa intersección hay mucho travestismo también. Sí, Porque sí. también yo creo que De es un dato años. interesante, claro, Sí. porque otros tipos de prostitución quizás tienen otros espacios, pero ese en A eso es lo particular que iba, por eso. se relaciona mucho con Por eso en esa travestismo. época se, Con la se transexualidad. hacía mucha burla y mucha mofa de cuando se hablaba de esa intersección de Bulnes con Rompeyo. Sí. Creo que ya no se escucha tanto. No, pero la gente, claro, como de nuestra edad, es como que asociado a la prostitución. Exacto. Y al transvestismo, en el fondo. Bueno, comentarle, no sé, las lagunas de Conce, en la época Tuviste las tres de la Pascuales. glaciación, en la época glaciar, digamos, claro, en Concepción había muchos campos de hielo. Y las lagunas son parte de este derretimiento del hielo, que quedó ahí, después se conectó bajo estas panas subterráneas, ¿cierto? Y permanecieron. Y también esta zona de humedales, porque la desembocadura del río Biobío antes estaba por el sector de Lenga. Y con el tema de los movimientos sísmicos, la geografía siempre es muy dinámica, ahora se trasladó hasta el sector donde está hoy. Entonces eso también le da esta identidad como de lagunas y humedales, y como de esta tierra media fértil y fangosa, porque también yo creo que una de las cosas que no nos podemos olvidar que estos son sectores de mucho fango. Claro. Y que cada laguna tiene su leyenda también.
Está las La de Tres las Tres Pascualas, Pascualas, que yo creo que es la ¿cierto? más conocida de Conce, era la Mm, una de las Tres Pascualas, mm, por ese mito sí. local. De estas tres mujeres que... Sí. ¿Se han dado cuenta que todas las leyendas, o muchas leyendas son de mujeres que mueren por amor? Conversaba eso con una colega de lenguaje el otro día. Muy interesante. Me Sí. decía, ahí hay algo muy... o sea, es algo a lo que debiésemos prestar atención y juicio, Mm. porque algo nos dice de la sociedad que tenemos. Ya. Y la Laguna Redonda, que después ahora no tenía historia, pero surge esta santería popular como No, Petronila no, no, Neira. No tenía historia. No tenía historia trágica que contar. Claro, Ahora sí, tenemos una. así que le inventamos Una Petronila bien Neira, trágica. sí. Petronila Neira. Y que de hecho tiene evidencia de que ocurrió, que es, Sí, más, que es pues, mucho está más la trágico foto, aún. está ¿De la qué cosa? foto. ¿Qué pasó ahí? Petronila Oh. Neira, la Petronila, era una mujer que costuraba en Concepción y se enamoró de un tipo, y este tipo era muy violento. Borracho, violento, le pegaba y todo. Ya. Creo que la familia de Petronila Neira, también chequélo, era como de coronel de algún sector así, y ella se vino sola acá. Y un día creo que salió con estos dos hombres, o la invitaron, lo salió a buscar en estos hombres muy tóxicos. Y ella discutió con su pareja, y como la pareja estaba con el amigo, entre los dos la mataron. La mataron, tomaron su cuerpo, lo pusieron en un saco, algo como con piedra, y lo tiraron a la Laguna Redonda. Yo sé en qué época fue. Debe haber Principio del sido siglo XX. Sí, A principio del siglo XX, entre 1900, 1920, 30, una cosa como en ese... Lo voy a averiguar. Ya. La cosa es que se dice que ella tenía unos zapatos muy especiales y que su cuerpo salió a flote. Y eso se atribuyó a un milagro. Como que a pesar de que trataron de esconderla, salió a flote. Y como su familia era de Coronel, si no me equivoco, estaba relativamente lejos. Coronel en ese tiempo, un traslado obviamente era mucho más complicado que ahora. Y la publicaron en el diario. Como su foto, su cuerpo, su todo, cuerpo, la porque foto era del otra cuerpo, época, sí. claro, para ver si es que alguien la Alguien la identificaba y identificaba. todo. Y al tiempo después, esta familia en Coronel la identificó y la reconoció como quien era. Se tomó a estos hombres, se les juzgó, se les envió a la cárcel. La cárcel probablemente estaba en Chacabuco, aquí donde está el Unimark. Ahora, en ese tiempo, o sea, esa cárcel dejó de funcionar el año 88, no ¿En hace tanto, serio? Sí. cuando trasladaron los presos al Manzano. Wow. De hecho, yo creo que cuando éramos chicos, la estructura de la cárcel No o había el estado. muro debe haber estado, porque me acuerdo que había algo ahí, pero no sabía qué era en ese tiempo. Y ella por esta tragedia se convirtió en una especie de santa popular. La gente empezó a pedirle milagros, se supone que se empezaron a cumplir y ahora hay festivales culturales. Yo fui a un circuito nocturno en el Cementerio General de Concepción donde nos mostraban su animita y también pues llena de regalos, de murales, de arte, de placas de agradecimiento. Entonces también termina formando parte de otra parte de Concepción, ¿ah? Que a veces se nos olvida, pero que también tiene su propia identidad y su propia historia, que es esta parte como del sector entre Laguna Redonda y Vega Monumental. Todos esos edificios, esos bloques de departamentos, también tienen mucha historia, muy ligada al MIR, por ejemplo, en la época de la dictadura. Entonces, esta parte de Concepción a veces se nos olvida, pero tiene su propia identidad, como también la tiene la parte del sector Collao, como Collao, Claro. Nonguén, que son, claro, lugares que como quizás nosotros no frecuentamos, nos olvidamos que también tienen todo su cuento y se relacionan y se identifican, Ay, sí. pero en Nonguén está el Parque Nacional, entonces Sí. también Es más, hay un entorno quiero ahí que mandar está muy un saludo en relación a invisibilizado. eso, porque hay una campaña que lo mencioné la vez pasada y que está ahora bien en boga de un grupo ambientalista, que ahí saludo a uno de los dirigentes de Nonguén, que es Fabián Vega, colega, que es contra la línea Mataquito, que quieren poner bases de torres de alta energía cruzando el parque Nonguén. Entonces están haciendo toda una campaña porque esto ya es algo que el gobierno en el comité de ministros había aprobado, pero que hay grupos de la sociedad civil organizada que están tratando de generar que esto o sea, que se impida este paso de estas torres de alta tensión y que alteraría obviamente la fauna del Parque Nacional Nonguén. Así que aprovecho a hacer esa mención para que igual puedan igual seguir a las redes de estas organizaciones y que puedan apoyar la defensa del Parque Nacional. Sí, muy buen dato. Creo que lo había mencionado la Sí, vez pasada no, en relación a que generalmente estos espacios públicos que no son de nadie, son de todos, nadie los defiende. En este caso sí tenemos, y sigue la bandera de lucha. Nadie se hace cargo desde lo institucional. Oye, pero en este como sentido de ciudad que tenemos, una de las cosas que era de las que nos llevan a meditar y a pensar más es cómo vemos Concepción en 10 años más. Yo creo que me encantaría, por ejemplo,
esta ciudad que crece, pero que no pierde su identidad, pero también que está mejor conectada, porque uno de los inconvenientes de las grandes ciudades es justamente la conectividad. Yo creo que una de las cosas que están más en boga ahora es estas ciudades como en 5 minutos, 7 minutos, 15 minutos, una cosa así, que está en estos proyectos que creo que Dinamarca está liderando, en generar estas grandes ciudades, pero que te puedas movilizar a través de ella y poder estar en distintas partes de la ciudad en poco tiempo. Yo echaría abajo el casco histórico y haría un mall. Ah, no, mentira. Jamás. Oye, pero ¿cuál Jamás es el la casco vida. histórico, Concepción? Oh, qué interesante. Depende, ¿De verdad depende verdad no de lo qué, de qué verdad no lo espacio. sé, De por hecho, eso yo lo lo pregunto. dije por la talla, pero si lo pensamos, tampoco podría Hay responder. varios Hay puntos. sectores. Es que Bueno, lamentablemente en la- hemos perdido harto. en la Plaza harto Perú, casco histórico. Ya. tiene un- La Plaza Independencia, la plaza, Consideremos la que- catedral, pero la consideremos- Plaza Independencia, claro. Consideremos que la Plaza Perú y toda la diagonal hasta tribunales es después del terremoto del 39. Sí, po. la catedral yo creo que... O sea, uno es de los histórico edificios, así claro. como reciente. Si se fijan, los edificios que hay alrededor de la plaza igual son... Sí, bueno, algunos que- y es También difícil- son y es difícil después que del cambien. 39. Bueno, Pero de hecho, ¿tenemos algo, por ejemplo, previo a eso? el muro de la Merced, Ya. el castillo ¿Son que cuánto? está ahí, 30 donde- metros el de castillo muro. que está, o la, Esa es bueno, la la realidad, Torre po. Bismarck, po. La Torre En Bismarck el tiene Parque 100 años. Ecuador, claro, ahí hablamos ¿El de más campanil historia. de qué año es? Después del terremoto, no sé. No sé No, tampoco. tampoco lo sé. Pero creo que en el contexto, porque la UDEC tampoco partió ahí donde está. La UDEC partió en calle Caupolicán, entre Cochrane y San Martín. Hay una placa en el suelo que recuerda o conmemora ese sitio donde se ejecutaron las primeras clases de la carrera de química y farmacia. Que eran las dos primeras carreras que abrió la UDEC, química y farmacia y química industrial, algo así. Y fue ahí en calle Caupolicán. Sí, son 5 las carreras con las que después se inaugura como tal Claro. la universidad en 1919, que ahí está odontología, pedagogía en inglés, química y farmacia, y derecho, y una más. Derecho ya Y existía. de derecho hecho, ya existía. Hace Sí, muchos por años. eso una de las antes. cosas que Sí. es que derecho tiene 160 años. un reglamento interno que es más antiguo que el reglamento de la universidad. Sí. Entonces hay cosas que la Facultad de Derecho no respeta del ¿cuánto se llama? Del documento de la universidad, porque ellos son anteriores A Mm. la a la Universidad de fundación de la Concepción. universidad. Exacto. Oye, estaba leyendo el campanil, es de 1943 y la UDEC fue fundada en 1919 por Enrique Molina Del 43 estaba... Garmendia. O sea, en la Después del terremoto, Después del claro. terremoto del y en 39. plena Segunda Guerra Mundial. Claro, Entre guerras mundiales. después del terremoto. ¿Qué ¿Qué? cosa? Lo que quería apuntar es que ese famoso, comillas, casco histórico, al final, o sea, es histórico, pero es de hace menos de 100 años. Sí, ahora yo no culpo tanto al descuido, que sí es bien relevante. También tiene que ver con los terremotos. Pues. Nosotros, sí. pues se nos caen Mucho. muchas cosas. Pero Y yo el creo problema es que- que lo poco que queda tampoco lo Yo valoramos. creo que también actualmente y en los últimos 15 años, Concepción ha apuntado a ser una ciudad sin mucho respeto por ese Patrimonio. pequeño patrimonio que hay. Y prueba de ello es que en el último tiempo el crecimiento de edificios en altura han sido gigantes. Pero o se sea, regularizó hace poco. No sé, Sí. cómo, En no sé algún se momento- regularizó, momentos- pero pero todos no los sé- proyectos que estaban aprobados antes con el plan regulador Pueden- anterior, claro, sí, todavía no En algún terminan. momento se decía que no podían generarse edificios de no sé tantos pisos desde la plaza hacia el cerro Caracol para no tapar la vista del cerro. Y eso... ya no ocurrió. Ya no pasó. Claro. Entonces... De hecho, este edificio le está tapando la vista al cerro a mucha gente. sí, pues. Claro. Entonces, pero ¿qué otras cosas yo creo que veríamos de un Concepción más? En 10 años más, yo creo que uno de los grandes desafíos, y bueno, y se vienen cositas. Se habla mucho de un metro en Concepción, Sí. que la gente se imagina un metro subterráneo, no, pero podría funcionar muy bien para conectar la ciudad. Dicen que subterráneo igual puede ser. Podemos estar o no de acuerdo, solo estamos proyectando esta ciudad hacia el futuro. Se va a inaugurar el puente industrial, Sí. que tiene vista a la desembocadura y que es el puente más largo de Chile. Oficialmente es el puente más largo de nuestro Así. país. Se va a inaugurar esta doble vía en el puente ferroviario. También. Que también el puente ferroviario que tenemos es el puente ferroviario que tuvo mayor uso continuo en la historia de Chile. Ya funcionó más de 100 años sin parar. Entonces van a soterrar, por ejemplo, todas las salidas o hay proyectos para soterrar todas las salidas desde San Pedro hacia la ruta que da Coronel, para no detenerse más por el biotren. Quieren hacer llegar el biotren a Tomé, y hay un proyecto de teleféricos, creo, que también está Para el aprobado Parque Ecuador. y otro para Talcahuano, para los Sí. cerros de Talcahuano. Qué bueno. Que, claro, entonces yo si miro hacia el futuro, igual creo que Concepción, si bien tenemos muchos problemas, sobre todo con la conectividad, creo que ha sido pionero. No sé si en otras regiones del país se ha avanzado tanto en proyectar quizá una mejora en la conectividad como la que tenemos nosotros.
Somos súper pretenciosos en Concepción. Muy pretencioso. No sé si Ah, existe pero algo es mejor. orgullo, po. Hay pero que hablar claro, de las po. bondades, pero también de los defectos de concepción. Es que, Para por mí, ejemplo, uno de esos defectos actuales es eso. O sea, yo me he llegado a demorar por la congestión vehicular más de 2 horas y media en llegar desde Lota acá hasta el departamento. Y eso en un trayecto normal no debería superar la hora. Oye, un día de mucha lluvia en Conce, yo vi un caballero en muleta que tenía una pierna nomás. Iba caminando y todo, y yo pasé en el auto, hablando de esto de la conectividad, y le dije, ¿lo llevo? Y me dijo, no, voy apurado. Ese es el nivel de tacos que tenemos. Claro. Ese es el nivel de falta de conectividad. Bueno, es que de partida, a ti te gusta llevar, tú tienes alma de sí, Uber. además de Uber. Sí, porque la vez cuando fue el estallido social y tuviste que trasladar ese caballero que estaba con demencia senil Hasta Tomé, amigo. Tomé. Lo llevé a Tomé. ¿Dónde va usted? Le dije, vamos, ¿dónde va? Caminándome la carrera. Ay, ahí nomás. ¿Pero dónde ahí? Ahí nomás, me dijo. ¿A dónde? ¿Dónde el negocio era no sé quién? ¿Y qué negocio? Ahí. ¿Pero dónde? Y le dije yo, esto es desde San Pedro, de La Paz. En San Pedro, no, un poquito más allá, pero un poquito más allá. Está Donde ahí Boca más cerca Sur. de Coronel. Por ahí me decía, y todo para allá. Claro, y él venía caminando. ¿Cómo se llama usted? Me dijo su nombre, lo busqué en Facebook. Ya llevamos 6 días buscando a nuestro papito, por favor, si alguien tiene alguna pista, señal, avísenos y todo. El caballero tenía una herida acá y todo. Pasé a comprar pancito, bebida, llamé a la casa, pensé en dejarlo en los carabineros, y debía haberlo hecho. Sí, De verdad que sí. Yo creo que yo a lo más lo hubiese llevado a una urgencia, un centro asistencial, así Claro. como saben que pillé esta persona, está deambulando. Llamé a su casa y la familia, como estaba tan emocionada, dije, ya, yo lo voy a llevar. Porque, claro, y También te todo. emocionaste. El viejo se quedó dormido y se cagó en el auto. Pero O sea no se que- cagó solo en su ropa, en el auto. Se Me desparramó. cagó en el auto, weón, No se era... Con todo lo que eso significa. Y en pleno estallido social. Eso implicó que, mira, había mucho taco, mucha calle cortada, el que baila pasa, yo no me iba a bajar a bailar en esa situación. Todo cagado. Llega un caballero, está mal, ya así pasa nomás, el olor, man, terrible, pero el llegar a Tomé, Y y con olor a además, lacrimógeno. y además con el estallido, con el tema del El estallido estallido. social y todo, Tomé estaba cerrado. No podía volver. Entonces, y al otro día trabajaba, me levantaba a las 6. Y tenía el Y auto eran cagado. las 12 y hediondo mierda el auto. Y dejé al caballero y está en la plaza. Llamé a la familia, estoy aquí en la plaza y todo. Sí, mire, nosotros vivimos. Dije yo, no, ya así como, no, estoy en la plaza, vengan para acá. O sea, Claro. ya era Suficiente. demasiado, claro. Y fíjate que cuando llegué, la hermana del caballero me dijo, tome, me dijo, aquí hay una platita por haberlo traído y todo. Y me iba a pasar 10 lucas, eran 2 billetes de 5. Yo miré las 10 lucas y dije, no puedo hacer esto. Y después me acordé que el viejo me cagó el auto. Le voy a cobrar todo, Sí, weón. dije, listo. Porque tenía que comprar Sí, weas para palmo, limpiar el auto, sí. pues, claro. Y todo, y además que no. Y querían que lo fuera. Y vivían como a 3 cuadras de la plaza. No. Y dije, no. Y le dije, no, el caballero está sucio y todo. Y me tuve que devolver por Rafael. Oh. Di la vuelta por la ruta. Hay una chela ahí en el camino para echar Sí. benzina, porque ya no me quedaba benzina tampoco. Eché como benzina ahí y llegué, no sé, 1 a 2 de la mañana a San Pedro. Nosotros vivíamos juntos en ese tiempo. El otro día me levantaba a las 6 y no me iba a limpiar el auto de esa hora. Y al otro día, no, así fue una. No, asquerosidad. qué una bueno. asquerosidad. Cosas que pasan en Concepción, Sí. no todo en Concepción es bonito. Hay gente que caga el auto. Tú, amigo, si tuvieras que sintetizar en menos de 60 segundos tu idea de concepción, tu concepción de concepción, De Concepción. ¿qué dirías? No, me pones mucho en aprieto con eso. Pero así como una idea a fuerza de decir, esto es lo que opino de Concepción. Porque yo creo, a mi parecer, a mí me encanta el ruido de Concepción. Me encantan las luces de Concepción. Me encanta vivir en el centro de Concepción. Por eso, por las bondades que trae eso. Yo creo que a mucha gente no le va a gustar, por ejemplo, el ruido, ¿cuánto se llama? La congestión vehicular, todo eso, pero una de las cosas que me encanta es después de llegar acá, poder caminar y hacer todas las cosas que tengo, la mayoría caminando, que puedo caminar todavía por todo Concepción y puedo llegar. Yo creo que una de las cosas que espero se mantenga y se mejore es que podamos llegar más fácil a distintos puntos de la ciudad y que sea esto más rápido. Me encantaría poder caminar, irme caminando a mi trabajo, o sea, A tomar Lota. distintas opciones. Pero Cuando que viejo. pero no tener que Pa' que me estar lleven. manejando, no tener Y que... cagarme. Pero yo creo que eso, así como lograr que, así como disfrutar de más de Concepción.
Mira, creo que he conocido ciudades más lindas en mi vida, si te soy sincero. Por más que me gusta ¿Como Concepción. cuál? Nombra. Valdivia, No, por ya. ejemplo. Ah, Para mí Yo pensé que Valdivia... iba a decir de la otra. Valdivia, De la por ejemplo, talla. bueno, también podría nombrar varias. Pero Valdivia, por ejemplo, Tuvo 2 semanas fuera, de- ¿no? Y alemán. de ciudades chilenas, Valdivia me parece que estéticamente es mucho más linda que Concepción. Y ciertos sectores de Santiago también, etcétera. Pero Estuvo una semana en Ñuñoa y llegó Ñuñoa y no. Pero tiene su encanto. Ñuñoa no me Santiago. gustó. Pero tiene su encanto Santiago. Sí, sí. O sea, hay parte de Santiago que tiene su encanto, porque también estuve en La Pintana y evidentemente no me encontré mucho encanto. Pero es la realidad también. Te secuestraron. A mí, no, fui a buscar algo. Pero Concepción lo que me gusta es que tiene un ambiente, una atmósfera que es buena onda, que es como segura. Mira, me han asaltado muchas veces en Concepción, pero aún así me sigo sintiendo seguro en Concepción. No sé, ¿será porque siempre he estado acá? ¿Es como sentirse en tu casa? No lo sé, puede ser también. Pero de alguna manera me siento cómodo acá, siento que tengo a la mano todas las cosas que necesito y... Y nada, yo creo que de eso soy un agradecido, de poder vivir en una ciudad que me ofrece varias posibilidades de ver, de reconocer en un mismo espacio. Eso lo agradezco, creo que es una ciudad muy diversa. Pero también creo que soy muy consciente de que hay cosas que están lejos de ser una muy buena ciudad y en eso apunto directamente al tema arquitectónico. Concepción arquitectónicamente no ofrece absolutamente nada. Y si no fuera por el ambiente universitario que le da un ímpetu, un carácter a la ciudad, yo creo que Concepción no sería lo que Eso, es. yo creo que el casco histórico de Concepción está en lo de Conce. Ahí están los edificios Sí. más antiguos por metro cuadrado. Eso quizás podríamos concluir que el cariño por Concepción es más, o la causa de este cariño es más de elementos intangibles, como anecdóticos, como el ambiente que genera esto. Más Claro, que bienes exacto. tangibles, más que un edificio, Son más las que historias. un lugar, Porque son insisto, las incluso historias. Antofagasta, que no es una ciudad que yo diga, oh, que me encantaría vivir en Antofagasta, de hecho no. Pero incluso Antofagasta tiene un casco histórico, po. Sí, Realmente histórico. Sí, claro. Iquique. ¿Cachai? Iquique. Mm. Y aquí, Pero es que weón, entonces, a Concepción lo hace su gente. ¿por qué? no su- Oye, tengo un- se me olvidó que iba a mencionar. Ay, Iba perdón. a hacer tu relato de Concepción. Sí. No, creo que uno de los problemas de Concepción, ya me acordé, son los pastores en la plaza. Hoy sí, bueno. Tú tienes un tema. Es que cada vez hay más. Sí. Cada vez hay Sí. más. ¿Por qué no, ¿Por qué? ¿por qué no, Sí. no sacan hora? Por último, ya. Claro. Es que, ¿sabes qué? Yo. Son demasiados y lo- todos al mismo tiempo. los- ¿Por qué no se organizan por último? Yo le haría, Pero es que igual es ruido anecdótico. Yo me voy a parar al movimiento. medio, me voy a parar al medio a cachar. Pero Incluso ¿sabes qué? alguna vez sí se contradicen. A veces porque es están muy todos al mismo interesante. tiempo. Mira, cito textual un momento de la historia, pero hay un personaje que está aquí presente que también predicó en la plaza Ay, sí. por situaciones sí. no religiosas. Podríamos poner una foto de eso. así, ¿no? Pero gracias a que es tan permisiva la ciudad justamente con eso, creó este personaje del pastor que sí predicó y nadie le dijo nada. Y no Pero pasa mira, nada. sería interesante un día. No pidió permiso a nadie Y lo hicimos. y lo hizo. Y de hecho hay gente que Sí. nos retó. Porque decía que nos estábamos burlando. Pero Pero era parte de la historia. Oye, yo creo claro, que era la gente- ficción. La gente debería saber, ver el contexto de lo que estamos diciendo. Sí, si no, no no sé. No, quizás ese podríamos- material ya no ese existe. material no existe. Ah, Pero qué lástima. para poner Pero fue en contexto, bonito, fue bonito. Una web serie que grabó Sí, Laura acá en alguna vez. Concepción. Y fue yo creo que fue parte bonito de mi crecimiento como persona. Ni siquiera un crecimiento profesional, sino que como persona, esto de organizar cosas, de poder crear escaletas, como que es un desafío a la creatividad. Y estábamos juntos en ese tiempo igual, pues, ya, y nosotros nos conocimos Ya en ese nos contexto conocíamos. también. sí. Así que algo que agradezco. Pero, insisto, Tuvo los pastores para mí son un problema en la plaza. Un problema. El ruido, sí. Es que yo creo que, bueno, con toda esta situación nacional, yo creo que el chileno es muy de tolerar poco el ruido. Yo por eso agradezco el ruido de Conce que nos hace permitir que cuando festejemos podamos, pero tampoco es siempre, tampoco es constante. Yo creo que igual hay gente que tiene el sueño más, no como este, más liviano, y si el vecino está carreteando, no duermen toda la noche. Y eso yo creo que acá sí existe eso como de guardar así como ya. Pero nadie, por ejemplo, se queja para el 18. Porque claro. todo está en un contexto de pasarlo bien y todos andan eufóricos con eso. Pero en general el chileno es de ruido muy breve. Como digo, ahora acá hay un tema, es una ciudad de más ruido, de más música, comparados con quizás ciudades más tranquilas de Chile, en donde sí hay menos juventud. Oye, y siempre había un Oye. conflicto con la. Adelante, amigo. No. O sea, es que iba a decir dos cosas. Una, que se está incendiando un edificio en la diagonal.
en este momento. Hoy podríamos ir a ver. Vamos a ir para allá. Transmitir desde allá. Y dos, que también hay que reconocer algo. Igual, si bien hay muchas personas jóvenes acá, mucha bohemia y todo, la bohemia penquista igual cierra temprano. Sí. La Plaza Perú a las 10 de la noche ya está cerrando un Sí. día de semana. Y eso lo encuentro una ofensa. Una de las cosas que te has quejado constante, amigo, es que se puede tomar hasta temprano en Conce. Sí, eso no No te gusta. me gusta. Encuentro que Falta más puterío de... Sí. Falta Falta más tía Olga. clandestino, Falta la tía bueno. Olga. Sí, que vuelva la tía eso, Olga. Esas Que costumbres reactivemos los antiguas. valores. Oye, Sí. podríamos comprar el local de la tía Olga Y lo abrir podemos nuestra... administrar. Y atendido por sus dueños. Sería bueno. Los peripatéticos atendidos por sus dueños. El próximo capítulo lo podemos grabar. Desde la tía Olga. Oye, bueno, quería comentarles que este conflicto entre los penquistas y la religión también estuvo en la época colonial. Po. En Conce hay una calle que se llama la calle de los Duendes, y se llama así porque en la época colonial había un cura que predicaba muy fuertemente en el centro de Concepción a favor del bando realista. Un nombre, como la iglesia siempre ha sido muy conservador, muy de mantener más que de transformar. Y en ese tiempo lo conservador era eso, seguir perteneciendo a la monarquía española. Él lo predicaba. Pero fíjate que el sentimiento patriota que estaba creándose en Chile ya era tan grande que las personas lo secuestraron. Entraron en la noche y lo secuestraron. Y dejaron como en el camino pertenencias de él. Y en esa época, sobre todo, donde el catolicismo era extremo, nadie podía pensar que un cura iba a ser secuestrado, ¿cachai? Y era un sacrilegio. Era una cosa... Y salió el rumor de que lo habían secuestrado los duendes. ¿Y dónde está la calle de los duendes? En la periferia de Concepción, no sé específicamente dónde. La cosa es que este cura apareció en Santiago. Y se creó una especie como de personas, se organizaron, una especie, no sé si como de batallón o como de policía El batallón armada del en la amor. noche. Claro, El batallón del amor. como para poder pillar a estos duendes, a estos maleantes y todo. Así que también hay otra anécdota Otra de historia este de Concepción. Bonito. Maravilloso. Bueno, otra anécdota más o menos similar es la que pasó con el hombre anticucho, ¿no? ¿Se acuerdan? Ay, lo de Conce, eso Sí. fue en 2006. 6. Sí, 2006, 2007. no sé. No sé. El que se subió. El que se subió al mástil y... Eso fue para una Para ramada. una ramada. Sí. Histórica ramada. El hombre barro igual. El hombre eso barro, yo fue estuve ahí. 2012, 14, más o menos. 13, sí, por ahí. Sí. ¿Cuándo murieron las ramas? Murieron como el 2015 más o menos, o 2016. Yo la última que recuerdo así, viva que fui, que no fue fue la UDEC en la Universidad del Biobío, fue el 2015. Me acuerdo porque fue hace 10 años atrás y hubo un terremoto ese día. El 2015. Sí, El en el norte. de Coquimbo, La Claro, Serena. sí, por el allá. 16 no, el 16 de septiembre fue uno de México. Ya, pero Sí, fue por ahí. México ha tenido 2 terremotos un 17 de septiembre. creo. Mm. En el 80 y algo y ahora hace Y el poquito. que fue claro como el 2015, 16, claro, por ahí. Oye, pero se nos pasó la hora volando. Es que así es cuando uno habla de Conce. El tiempo pasa exacto. rápido. Cuando uno disfruta de Concepción, Sí. se pasa el tiempo Y volando. cuando somos agradecidos con las bondades de Concepción, Sí. pasan estas cosas. Así que, oye, Ha sido un placer volver con sí, ustedes. retomar, debo decir que extrañaba estas conversaciones. Así que esperemos que juntarnos prontamente a seguir esto. Tenemos una luz nueva. Pero se vienen cositas de a Pero poco. se vienen cositas. Sí, así que atentos porque se vienen hartas cosas. Sí, hay varias ideas. Vienen hartas nuevas ideas y esperemos que eso también sea de agrado para quienes nos escuchan. Así que no sé si tienen algún saludo especial que mandar. Un saludo para mis estudiantes que me dicen, mándenme saludos. Y además me dicen, ¿por qué no está grabando ya? Ah, aquí estoy. Así que he vuelto. He volvido. He volvido. Yo no le mando saludos a nadie, pero lo veremos pronto. ¿Tu amigo? No, en particular a la gente que siempre me señala, los colegas que en la pega lo escuchan, amigos que también lo escuchan, así que agradecido de quienes se toman el tiempo y apoyan y dan like y toda la wea. Sigan así. Así que sí, nos seguiremos viendo y esperemos que sea un hasta luego. Adiós. Adiós.